Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar ahora de lo que son enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Esta frase es bien bonita, le sirve para todo lo que es medicina interna e infecciosas. Del profesor Joseph Bell. El reconocimiento preciso, inteligente y la apreciación de diferencias menores es el factor esencial real más importante en cualquier diagnóstico médico exitoso. Ojos y oídos que pueden ver y escuchar, memoria para recordar y volver a llamar nuestros recuerdos, junto con el placer de las impresiones de los sentidos y una imaginación capaz de construir una teoría para unir todas las piezas juntas, una cadena rota de un misterio por revelar, son los implementos para que este asunto sea conveniente para hacer un diagnóstico adecuado. Y eso es la medicina interna. La medicina interna es juntar todas las piezas del puzzle para llegar a unir todas las piezas para hacer un diagnóstico y poder manejar mejor a los pacientes con un diagnóstico adecuado. Entonces, infecciones del sistema nervioso central, o sea, básicamente infecciones del cerebro. Son importantes, ¿por qué? Porque pueden poner en peligro la vida de los pacientes, es decir, tienen alta mortalidad y alta morbilidad. La manera en que estas infecciones se presentan puede ser aguda, subaguda o crónica, ¿no? Es variable. Los hallazgos clínicos con los cuales se presentan estas infecciones están determinados por el sitio anatómico que se compromete, el bicho que está involucrado en la enfermedad infecciosa y la respuesta del huésped. Y el otro asunto importante en las infecciones del sistema nervioso central es que si tú tienes una celulitis, la inflamación se hincha hacia afuera, ¿no? Pero en caso del cerebro, el cerebro está envuelto, pues como saben, en una caja rígida en el cráneo. Y cuando hay inflamación no tiene dónde expandirse más el cerebro y comprime neuronas y las neuronas mueren por esto, ¿no? Entonces por eso es que el diagnóstico debe ser precoz y el tratamiento rápido para evitar secuelas, ¿no? Eso es lo importante de las infecciones del sistema nervioso central. Todas las infecciones del sistema nervioso central deberían, por tanto, considerarse desde el principio como emergencias infectológicas, ¿no? Por esto. Entonces, ¿cuáles son nuestras metas cuando veamos una infección del sistema nervioso central? Primero, hacer rápido el diagnóstico, dar rápidamente el tratamiento, definir qué bicho es y manejar las complicaciones. Síndromes infecciosos del sistema nervioso central. Entonces, básicamente tienen ahí unos 5 o 6, ¿no? La meningitis o meningoencefalitis, que puede ser aguda, subaguda o crónica. La encefalitis, que puede ser aguda o crónica. Las lesiones que ocupan masa. Todos los síndromes mediados por toxinas. Los síndromes postinfecciosos y las enfermedades producidas por virus lentos. Entonces, meningitis y encefalitis es una definición, una diferencia clínica, porque en la práctica, cuando tú tienes una meningitis, las meninges se inflaman y el parénquima cerebral adyacente a la meninge se inflama también. Entonces son meningoencefalitis, pero la clínica es de meningitis, con todo el síndrome de meninge y todo eso, ¿no? Y el principio general para que recuerden es que las meningitis son causadas casi siempre por bacterias. En cambio, la encefalitis es una infección del parénquima, del cerebro mismo, ¿no? Y ahí lo que da son compromisos de las funciones cerebrales, o sea, la focalización, problemas de movimiento, de sensibilidad, convulsiones, déficit de atención, problemas para pensar, ¿no? Y las encefalitis, que pueden ser agudas o crónicas, son generalmente causadas por virus, ¿no? Las lesiones ocupantes de masa son las lesiones que ocupan masa. El ejemplo típico de estos son los abscesos. Si no es mediado por toxinas, ahí incluye pues, el botulismo, que les da como un Guillain-Barré, una parálisis. También está el tétanos, ¿no?
hay síndromes postinfecciosos, o sea que son después de haber tenido la infección, te dan problemas del cerebro, ¿no? Como el síndrome de Reye, la famosa PESA, o sea, la panencefalitis esclerosante subaguda, ¿no? Son ejemplos de esto, ¿no? Y los síndromes por virulentos, donde entran, por ejemplo, acá los priones y otros virulentos, dan otras enfermedades, ¿no? Entonces, lo que más vamos a hablar ahora, hoy día, es de meningitis y encefalitis. Y vamos a hablar un poco de lesiones ocupantes de masas, abscesos. Ok, empezamos con meningitis, ¿no? Las meningitis envuelven el cerebro, tienen todas sus tres capas. Entonces, ¿cómo llegan los bichos a la meninge? Es por la sangre, ¿no? Entonces, por la sangre tienen que llevar a llegar al cerebro, ¿no? Y tienen que pasar varias barreras, la barrera sangre-cerebro y a veces también más encefalitis y la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, principalmente en meningitis. Entonces, la meningitis es una de las enfermedades infecciosas más terribles. Puede ser fatal en horas y los síntomas tempranos de una meningitis semejan a enfermedades banales, como la gripe, una cosa pasajera, pero no, es una meningitis que está empezando. Por eso hay que tener mucho olfato para diagnosticar meningitis en sus estadios iniciales. Entonces, la meningitis bacteriana, como vimos, casi todas las meningitis son causadas por bacterias. Entonces, la meningitis bacteriana se cataloga por su tiempo de presentación en hiperaguda o fulminante, que desde que tiene el paciente los primeros síntomas hasta que hace meningitis pasa menos de un día. La meningitis aguda es aquella que los síntomas se presentan hasta una semana. La subaguda de 1 a 3 semanas y la meningitis crónica es más de 4 semanas. Hay toda una fisiopatología de eventos, pero lo que condiciona al final es esto de aquí. Primero los bichos se tienen que pegar a células epiteliales de la mucosa nasal o del oído o faringe, ¿no? Primero se pegan ahí. Después hay una transgresión de la barrera mucosa, o sea, de esta mucosa epitelial donde se han pegado, que es la vía respiratoria alta. De ahí los bichos tienen que sobrevivir a su paso por la sangre. Es por eso que la mayor parte de gérmenes que causan meningitis son gérmenes extracelulares que tienen unas cápsulas muy importantes. Y eso previene la opsonización, fagocitosis por las defensas del huésped, ¿no? De ahí tiene que llegar el bicho al líquido cefalorraquídeo, tiene que sobrevivir en el líquido y finalmente ya pues produce la patología en el cerebro, en las meninges, ¿no? Bichos. ¿Qué gérmenes pueden causar meningitis bacteriana? Entonces depende mucho de la edad, ¿no? Entonces, las causas más comunes de meningitis en neonatos son gérmenes medio raros: Streptococcus agarictiae, coli, listeria, klebsiella, enterococo, salmonella. De 4 a 12 semanas todavía está el agarictiae, coli, listeria y Haemophilus influenzae tipo B, pero empiezan a aparecer los gérmenes más comunes que van a ser los predominantes más tarde, como el neumococo y el meningococo. De 3 meses a 18 años, primero Haemophilus influenzae, después meningococo, después neumococo. De 18 a 50 años, neumococo, meningococo, en ese orden, ¿no? Y más de 50 años sigue siendo el principal neumococo, meningo viene después, y vuelve a aparecer otra vez listeria y bacilos aeróbicos gram negativos. Entonces, si ustedes tienen un cuadro de meningitis, con la edad del paciente, ustedes pueden sospechar cuál es la etiología más probable. Ahora, ha habido cambios en los últimos años respecto a esto, ¿no? Entonces hay una marcada disminución del Haemophilus influenzae tipo B por la vacuna, pero los neumococos han aumentado. Hay menos casos en niños y más en adultos. Y el neumococo que ha aumentado es un neumococo resistente a la penicilina. Ese es el problema. Algunos factores predisponentes que se inmunocomprometidos, sobre todo recuerden que son gérmenes con cápsulas, o sea, son bacterias extracelulares típicas. Entonces todo lo que tenga que disminuir las defensas contra bacterias extracelulares, como anticuerpos, aspirina funcional o anatómica, con
complemento, opsoninas, los pacientes tienen más riesgo de hacer una meningitis. Fractura base cráneo, traumatismo encefalocraneano, post-neurocirugía o la presencia de una fístula del líquido cefalorraquídeo. En total, si uno agarra todas las causas bacterianas de meningitis, lo más común es el neumococo. Ahí viene el meningococo, que en nuestro medio es relativamente raro, pero ocurre cada vez menos en todo el mundo de hemófilos e influenza de tipo B, y a veces se ve Staphylococcus aureus. Y también se ve tuberculosis, pero recuerden, si es meningitis fulminante o aguda, lo más común es neumococo. Si es una meningitis subaguda o crónica, lo más común es tuberculosis o hongos, como el Cryptococcus neoformans. Entonces, vamos a hablar del meningococo. El meningococo que puede dar sepsis fulminante con esta rash equimótico purpúrico difuso, una púrpura fulminante. O es el que da la meningitis epidémica. Y son, como recuerdan, son diplococos gram negativos aeróbicos. Hay 13 serogrupos y tienen su cápsula, recuerden, son extracelulares y tienen su cápsula. Y la mayor parte de enfermedad invasiva está causada por esos serogrupos de la diapositiva. Algunas características clínicas se transmiten por gotita respiratoria, la incubación es rápida, miren, 3-4 días. Fiebre, vómito, cefalea, rigidez de nuca y hipotensión rash. O sea, de meningitis puede llegar a sepsis con púrpura fulminante en horas. Da los signos clásicos de meningitis con el Kernix, el Brusinski, ¿no? Y si uno quiere definir con los hallazgos clínicos la probabilidad de meningitis, acá tienes algunos datos interesantes, ¿no? Pero ven que los datos no son tan valederos, ¿no? Inclusive sumando cefalea, náuseas, vómitos, fiebre, fotofobia y rigidez de cuello, su posibilidad de meningitis es cercana al 60%. Pero en meningitis, como es una cosa importante que puede producir mortalidad importante en las personas que la sufren y secuelas importantes, hay que exagerar el diagnóstico. Y para eso siempre que el principio es que siempre que ustedes sospechen de que un paciente pueda tener meningitis, es igual a punción lumbar con un estudio completo de líquido cefalorraquídeo. Ese es el principio. Esto es valor diagnóstico de los signos en sospecha de meningitis. Como ven, miren, la sensibilidad de los signos de rigidez de nuca, Kernix y Brusinski es bajo. O sea, no les sirven para descartar meningitis. Recuerden, SN out. SNN out. O sea, el hecho que no tenga rigidez, que no tenga Kernix, que no tenga Brusinski, no les descarta que el paciente tenga meningitis. En cambio, la especificidad es más alta. Entonces, si ustedes encuentran Brusinski, Kernix y algo de rigidez de nuca, es SP-PIN. Son específicos. O sea, si tiene, tiene. Si tiene Brusinski, tiene meningitis, ¿no? Esa es la utilidad de la epidemiología clínica en este caso. Entonces, en meningitis tenemos que actuar rápido, sobre todo cuando es meningococo. Entonces, una vez que tengan al paciente, en 30 minutos ya debería haber recibido antibióticos. Deberían tener resultados del líquido en 1 o 2 horas y del cultivo en 1 o 2 días. Eso es lo ideal. La tomografía o imágenes en meningitis es un test sobreempleado. Raramente se indica en meningitis aguda. Sí es mandatoria cuando el paciente tiene focalización. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene signos meningios y aparte tiene una hemiparesia o se está focalizando, que es lo que se llama en medicina focalizar, quiere decir que hay una lesión de masa en el cerebro. Y si ustedes hacen una punción lumbar en un paciente que tiene lesión de masa, pueden ocasionar que se alteren los conos de presión y producir una hernia cerebral y muerte del paciente, ¿no? Entonces, cuando sospechen clínicamente que hay una lesión de masa, hay focalización, sí, la tomografía es importante antes de hacer la punción lumbar. ¿Okay? Como en este caso, miren, es un paciente que focaliza, que parece que tiene meningitis, pero lo que hay es un absceso cerebral.
Esto es parte de lo mismo. La resonancia tiene mayor penetración, sensibilidad, importancia que la tomografía, pero es más complicada. Pero la resonancia sirve principalmente para diagnosticar problemas de los senos venosos, trombosis, enfisema subdural. Ok, entonces, siempre que sospeche una meningitis, recuerden, el siguiente paso es punción lumbar. Entonces, la punción lumbar en la meningitis es la prueba más importante, sobre todo en meningitis bacteriana. Si no pueden hacer la punción lumbar por algún motivo, que vamos a ver cuáles son las contraindicaciones de punción lumbar, hagan hemocultivos, que son positivos en 50-60% de casos. Esto es importante también en los pacientes que hacen meningitis fulminante o la hiperaguda con menos de 24 horas de presentación. En esos pacientes no se recomienda hacer la punción lumbar porque la presentación del cuadro es tan aguda y brusca que la cantidad de edema cerebral que hay es tan importante que sacando unos pocos centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo pueden alterar toda la dinámica de presiones del cerebro y producir nuevamente hernia cerebral y muerte del paciente, ¿no? En todos los casos sí requieren una punción lumbar. Contraindicación de la punción lumbar: cuando hay una infección donde van a hacer la punción, cuando hay signos focales y cuando hay disminución de la fuerza muscular, o sea, básicamente focalización, ¿no? Todo lo demás son contraindicaciones relativas. Ahora, el examen de líquido cefalorraquídeo hay que hacerlo completo. Entonces, tiene que ver el color, la claridad, cuántas células hay, qué células predominan, cómo está la proteína, la glucosa, la tinción de Gram, la tinción para BK, para tuberculosis, cultivos para bacterias comunes, sobre todo si sospechan tuberculosis o hongos hay que cultivar para eso. Y hay pruebas de antígenos para bichos y hay pruebas de reacción en cadena polimerasa también, ¿no? Que son caras, pero sí están disponibles. Entonces, básicamente recuerden, un líquido cefalorraquídeo normal es limpio, cristal de roca, ¿no? Proteínas 15-40 miligramos por ciento. El PANDI es negativo, la glucosa es 55-60, 2/3 de la glucosa en sangre normal. Ese es el nivel de glucosa en el líquido cefalorraquídeo normal. Células, 0 células o máximo 3, 5, y normalmente predominan los mononucleares, ¿no? Y el cultivo, pues obviamente es negativo con el normal. Entonces, cuando es una meningitis purulenta, o sea, por bacterias como el meningococo, el neumococo, el líquido es turbio, las proteínas están aumentadas, el PAN es positivo, la glucosa está baja, muy baja, las células están muy aumentadas, pueden tener 1000, 2000 más células y predominan los neutrófilos. Y el cultivo del líquido es positivo para ese bicho, ¿no? Cuando es viral de tuberculosis, los líquidos son bien parecidos, pero en la tuberculosis las proteínas suben mucho más que en la viral, ¿no? La glucosa baja solo en la tuberculosis. En viral, la glucosa del líquido cefalorraquídeo está normal. Y las células están más aumentadas en tuberculosis que en viral. En viral es raro que aumente más de 50, 100. En tuberculosis puede llegar a 200, 400, un poco más también, ¿no? Pero en los dos grupos predominan las células mononucleares, ¿no? Y que una cosa interesante que siempre uno se confunde, hasta yo cuando era estudiante pensaba eso. ¿Por qué baja la glucosa en el líquido cefalorraquídeo cuando tienes una meningitis bacteriana? ¿No? La respuesta obvia que están pensando y que yo también pensaba hace tiempo era que los bichos se comen glucosa y por eso baja. Eso es mentira, porque para que eso sea cierto necesitarías trillones de bacterias que coman para disminuir 1 miligramo de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Entonces esa no es la causa principal es que la meningitis produce alteración de la barrera hematoencefálica y la glucosa llega al líquido cefalorraquídeo por transporte activo. Entonces, cuando hay edema, inflamación, el transporte activo se paraliza. Entonces, no es que se consuma más, sino que llega menos glucosa al líquido cefalorraquídeo. Y es un signo de gravedad de inflamación de las meninges, ¿no? Entonces, eso es lo típico. Esos líquidos, recuerden, eso les va a servir mucho. Entonces, una conclusión. Si tienen un líquido cefalorraquídeo
con muchos neutrófilos y la glucosa baja es purulenta, es bacteriana aguda, neumococo, meningo, hemófilos. Si es predominio de linfocitos, linfomononucleares y la glucosa es normal, viral. Y si es predominio de linfomononucleares, pero la glucosa está baja, piensen en tuberculosis o criptococo, el hongo, ¿no? Y recuerden, en pacientes normales, digamos, la causa no inmunodeprimidos que vienen con meningitis subaguda o crónica, la causa más común es tuberculosis, lejos, 99%. En pacientes VIH con SIDA que tienen meningitis subaguda o crónica, la causa más común es criptococo y la segunda es tuberculosis. Entonces, esto es un resumen más o menos, ¿no? ¿Cómo definir si una meningitis bacteriana o viral? La glucosa baja, predomina bacteriana, las proteínas están muy aumentadas, las células son muy altas y los neutrófilos predominan, ¿no? La tinción de Gram, ¿no? Es importante la tinción de Gram del líquido, sobre todo en pacientes con meningitis sin antibióticos, porque a veces con una sola dosis de antibiótico, tanto el cultivo como la tinción de Gram del líquido pueden ser negativos, teniendo una bacteria, ¿no? Al revés, si la tinción de Gram es positiva, quiere decir que hay una gran cantidad de bichos y el pronóstico es peor, ¿no? Por ejemplo, acá ven diplococos Gram positivos en neumococo, acá ven Gram negativos, vamos a meningococo, ¿no? Ahí están los bichos. Hay otros test para detectar antígenos, ya no se usa mucho, un tiempo se usaba mucho, ¿no? Y la ventaja de detectar antígenos de neumococo, meningo, hemófilos era sobre todo en pacientes que habían recibido antibióticos, ¿no? Donde el cultivo y la tinción de Gram iba a ser negativa, ¿no? Ahora se usa mucho PCR, ¿no? Entonces, el síndrome de meningitis aséptica es un síndrome en el cual el paciente tiene meningitis, tiene síndrome de meningio, le hacen punción lumbar, el líquido es anormal, pero el cultivo es negativo. Entonces es un síndrome de meningitis aséptica, donde tienen que buscar o que el paciente estuvo con antibióticos o que tiene otra causa no infecciosa de meningitis, ¿no? Y acá también recuerden la diferencia entre meningismo y síndrome meningio. Meningismo y síndrome meningio, en los dos casos, perdón, meningismo y meningitis, los dos tienen síndrome meningio, o sea, hay rigidez de nuca, Kerner, Brusinski, todo eso. Le hacen la punción lumbar. Si el líquido cefalorraquídeo es normal, es un meningismo. Y si el líquido cefalorraquídeo es anormal, hay células aumentadas, glucosa baja, proteínas aumentadas, etc., esa es una meningitis, ¿no? Y el meningismo se ve en relación a procesos inflamatorios adyacentes. Por ejemplo, si tienes un absceso epidural, o sea, si un trauma en esa zona, etc., ¿no? Ok, es rara la necesidad de repetir la punción lumbar, ¿no? Y se recomienda repetirlo cuando no tiene diagnóstico claro o para ver respuesta al tratamiento si el paciente no está yendo bien, ¿no? Antibióticos que llegan bien, las penicilinas, cefalosporin tercera, lo que más se usa, ¿no? Y como veíamos al principio, uno de los cambios que había en estos últimos años de meningitis es que neumococos más casos producen mayor porcentaje de casos de meningitis y que los neumococos que producen la enfermedad son cada vez más frecuentemente resistentes a la penicilina. ¿Cuánto tiempo dar antibiótico? Si se muere una influenza es 7 días. Si es meningococo, 7 días. Si es neumococo, 10, 14 días. Si es listeria monocitógena es 2, 3 semanas. Si es streptococo el grupo B, 2, 3 semanas. Y si es un bacilo aeróbico gram negativo o incluso estafilococo, 3 semanas de tratamiento. Meningitis recidiva, entonces el paciente hace varios episodios de meningitis bacteriana, hay que descartar estas cosas, ¿no? Ok, unas palabras, no de meningitis crónica. La meningitis crónica es una cosa rara, porque por definición la meningitis crónica es la que ocurre por más de 3, 4 semanas de clínica, ¿no?
Eso ya no vemos. Lo que vemos ahora son meningitis subagudas, o sea que tienen 1 a 3 semanas de duración. Y hay un montón de causas, como ven, esta diapositiva, pero lejos, lo más común es tuberculosis. Y ahí viene criptococo. Recuerden, pacientes que tienen inmunidad normal, tuberculosis lejos en nuestro medio. Entonces, si son pacientes inmunodeprimidos con SIDA, hongos, criptococo, ¿no? Y otras causas, pero son mucho más raras, ¿no? Entonces, tuberculosis, por ejemplo. Entonces, cuando uno habla de meningitis subaguda, lo que tienes que diferenciar es si es tuberculosis o si es criptococo, que son las causas más comunes. Son muy parecidas las dos, muy parecidas. El, más proteínas, aumento de proteínas hay en la tuberculosis. Tanto así que hace años, hace 200, 300 años, los médicos antiguos, la escuela francesa, hacían el diagnóstico de meningitis tuberculosa cuando hacían la punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo lo sacaban y si coagulaba como la clara de un huevo, era tuberculosis. ¿No? Entonces, antiguamente el nivel de proteínas que veían era altísimo, más de 1 gramo, hasta 1,5 gramos, 2 gramos podían ver. Pero eso es en caso de meningitis crónica, que es una cosa que ya no vemos, ¿no? Y el resto es bien parecido. Entonces, es más fácil hacer el diagnóstico de criptococo que el de tuberculosis. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una meningitis tuberculosa y le hacen un BK directo, o sea, una tinción para bacillus cercola, ácido resistente, el líquido cefalorraquídeo, su rendimiento es menos del 5%. O sea, de 100 pacientes que tienen meningitis por tuberculosis, menos del 5% van a tener un BK positivo. Y si le hacen el cultivo, eso sube al 10, 15%. Y si hacen PCR, sube al 20, 30%. O sea, es bien difícil definir tuberculosis, ¿no? Pero es lo más común en nuestro medio, 99%. En cambio, el criptococo es más fácil de diagnosticar, porque los pacientes que tienen meningitis por criptococo tienen tinta china positiva, tienen el cultivo positivo y una prueba de látex, de aglutinación, que detecta el antígeno de criptococo. Y esas pruebas, la sensibilidad es altísima. Entonces es mucho más fácil diagnosticar el criptococo. Entonces, en conclusión, si ustedes tienen una meningitis aguda o crónica y tienen un líquido cefalorraquídeo comprimido de linfononucleares, la glucosa un poco baja y proteínas elevadas, ¿no? Es tuberculosis de criptococo. Y si hacen tinta china, cultivo para hongos y antígeno para criptococo es negativo, entonces es tuberculosis, ¿no? O sea, es más fácil razonar de esa manera en la práctica. Bueno, recuerden, hay causas de meningitis aguda o crónica que no son infecciosas. Y acá hay algunas de ellas, ¿no? Entonces, cuando no tengan diagnóstico microbiológico, porque recuerden que en infectología el estándar de oro es demostrar que está el bicho. O sea, necesitas una tinción de gramo, un cultivo que te muestre que el bicho está ahí. Entonces, el paciente no va bien y no tiene diagnóstico, piensen en causas no infecciosas de meningitis crónica, lo cual es raro, pero puede ocurrir. Ok, ahora vamos a hablar de encefalitis viral. Entonces ya vieron la diferencia entre meningitis, que es sin los meningios, y es por bacterias, de lo que es la encefalitis, que es lesiones del cerebro, con focalización, convulsiones, trastorno del sensorio y trastorno de funciones superiores, ¿no? Que es por virus. O sea, hay varios virus que pueden producir enfermedad en el hombre, ¿no? Un montón de virus. Pero los más comunes son los enterovirus y los herpesvirus. Entonces tienen los más comunes son todos los enterovirus, sobre todo Coxsackie y ecovirus, también puede haber adenovirus, arbovirus, sarampión, ya no tenemos sarampión gracias a Dios, herpes simple y varicela zoster, ¿no? Es lo más común. En otros sitios tienen arbovirus que son transmitidos o artrovirus que son transmitidos por artrópodos, ¿no? Y hay también mucho más raro, causas no virales de encefalitis. Ya hemos visto que el principio es encefalitis virus, pero puede haber causas no virales que produzcan encefalitis, y acá están dibujadas, ¿no?
una cosa rara, pero también hay que pensar en esa posibilidad. Entonces, los bichos que producen enfermedad viral con encefalitis en el humano, en el hombre, casi todos van por vía hematógena. Todos los que están ahí son vía hematógena. Pero algunos cuantos van por neuronas. El ejemplo más típico de eso es herpes simple, varicela zoster y rabia. Cuando se producen más las encefalitis depende mucho de las estaciones. Este es un gráfico de Estados Unidos. Y recuerden que ellos, su verano es pues junio, julio, agosto, ¿no? Entonces, este es nuestro verano para nosotros. Entonces, cuando tenemos verano y hace calor, enterovirus. Es nuestra causa principal. Cuando estamos a fin de año, entrando antes de Navidad, en octubre, septiembre, tenemos varicela, perdón, paperas. ¿No? Y todo el año tenemos herpes virus, todo el año. Si es herpes simple, es todo el año, porque recuerden, la gente tiene relaciones sexuales todo el año. Y si es varicela zoster, perdón, si es varicela, la varicela va junto con las paperas, o sea, a fin de año, es lo que vemos nosotros. Si ustedes ven una encefalitis, depende de la época del año que ven, pueden ayudarlas epidemiológicamente a ver qué bicho puede ser, ¿no? Enterovirus. Los enterovirus son la causa más común de encefalitis. Y hay un montón de enterovirus. Un montón de enterovirus. La encefalitis por herpes simple es una causa común también en gente sexualmente activa, ¿no? Casi siempre es el virus de herpes simple tipo 1. En recién nacidos puedes ver encefalitis por herpes virus del tipo 2. ¿No? La infección primaria es en la garganta, en la orofaringe, una mucosa intranasal. Puede haber infección latente en ganglios nerviosos. Y la reactivación es la que conduce a encefalitis. O sea, no es que recién te has infectado y da encefalitis, no, es la reactivación. Que es lo más común, fiebre con problemas del sensorio, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es de viral, el centro crónico, a veces puede ser hemorrágico. Y lo típico de la encefalitis por herpes simple es que afecta los lóbulos temporales, la lengua. Y es por eso que los pacientes hacen manifestaciones psiquiátricas, ¿no? Están con alucinaciones, medio locos, todo, y es una encefalitis por herpes. Y acá ven imagen de resonancia nuclear magnética donde se ve el compromiso de los lóbulos temporales, de la base, ¿no? Ok, encefalitis por varicela zoster. El virus de varicela zoster la varicela es un virus que puede dar compromiso neurológico y lo interesante es que da de dos tipos, ¿no? Y los dos tipos se definen porque alteran los vasos, o sea, da una vasculopatía que depende de la inmunidad del huésped. Entonces, miren, cuando es inmunocompetente, sus defensas están normales, da una arteritis granulomatosa de grandes vasos. ¿Cómo debuta el paciente? Con ACV, con accidente cerebrovascular. Y en inmunocomprometidos da arteritis o vasculitis de vasos pequeños, ¿no? Entonces eso en las imágenes ve la diferencia. Es bien interesante esto en varicela zoster, ¿no? Acá tienen algunas imágenes de eso, ¿no? Con una enfermedad de grandes vasos en inmunonormales. La encefalitis japonesa, el nombre es simpático, pero no creo que nunca veamos una encefalitis japonesa acá. Es un flavivirus y da problemas postencefálicos también, como temor, distonía, rigidez, con parkinsonismo, ¿no? La motricidad alta y afecta principalmente el tálamo. Puede dar hemorragia y hay compromiso mixto en materia gris y blanca, ¿no? Ustedes ven acá mi compromiso del tálamo, los ganglios basales también. La rabia es un rhabdovirus, no va por transporte retrógrado y llega al cerebro, ¿no? Y da compromiso del cerebro. Lo más común es que sea la rabia furiosa, pero también la paralítica, ¿no? Y en la tomografía la verdad que no se encuentran muchas cosas, ¿no? No sé la historia epidemiológica. Ustedes saben que tenemos rabia en Arequipa en perros,
Pero gracias a Dios, el último caso de rabia diagnosticado que tuvimos en Arequipa hace unos años fue una paciente que vino que fue mordida por un perro en Puno. Aquí tenés la encefalitis, perdón, ¿qué estoy diciendo? Esta es la encefalitis esto es para rabia, y ustedes ven pues los cuerpos de Negri y inmunofluorescencia, el virus de la rabia. La encefalitis por el virus Nipah, ¿no? Eso lo vamos a ver más cuando hablemos de enfermedades emergentes. Pero una cosa importante del virus Nipah es que da estos nodulitos que ustedes ven en el cerebro. Es lo típico del virus de Nipah. Otra encefalitis viral importante, miren, todos son virus, la encefalitis por citomegalovirus. El citomegalovirus es muy común, es un germen muy patógeno. Todos tenemos serología positiva para CMV, pero nunca, casi nadie ha tenido enfermedad por el citomegalovirus, ¿no? Entonces ahí tienes, da infecciones en gente que tiene inmunocompromiso, inmunocomprometidos, ¿no? Entonces ahí sigue el camino de la vía visual, ¿no? Y otra cosa interesante es que da los ventrículos grandes y el contraste periventricular está aumentado, ¿no? Creo que ven estas imágenes. ¿Okay? Estas son las causas más comunes de encefalitis. Y la encefalitis más común, como hemos visto, es la viral por enterovirus. Y una cosa de los enterovirus es que casi se produce solo en niños. Y en niños se presenta bruscamente y también desaparece bruscamente. Por ejemplo, lo típico es, viene un chiquito del colegio y la mamá lo nota medio decaído, medio esto, está cansado, se va a dormir y dice que está cansado desde un día feo en el colegio. En eso se va a su cama, se duerme, al rato la mamá escucha un grito, va a ver y el chiquito está convulsionando en el suelo. Lo lleva al hospital todo en coma profundo. Hacen los estudios, esto es una meningitis viral, está así un día, 2 días, al tercer día despierta, agradece a los doctores y se quiere ir a su casa. O sea, es así, empieza bruscamente y también gracias a Dios se bruscamente. Hay algunos enterovirus que los vamos a ver también en infecciones emergentes que sí dan secuelas importantes, ¿no? El enterovirus 71, por ejemplo. Ok, y para acabar vamos a hablar un poco de las cosas más raras, como las lesiones de masa, ¿no? El absceso cerebral. Y estas son lesiones ocupantes de masa. Entonces, ¿cómo se presentan clínicamente? Con focalización. Los pacientes tienen hemiparesia, ¿no? Tienen alguna focalización. Entonces, de acuerdo a la lesión del paciente, ustedes hacen el diagnóstico de absceso cerebral. Y recuerden, por ejemplo, en pacientes con SIDA, si ustedes ven una lesión de masa, como cualquiera de estas que están acá, con edema cerebral, que dan efecto de masa, desplazan estructuras, piensen en toxoplasma. En pacientes con SIDA, es toxoplasma. Si es un paciente que tiene las defensas normales, piensen en un absceso cerebral bacteriano o un tuberculoma, o sea, por tuberculosis, ¿no? Y dan básicamente eso, lesiones de masa. Casi todos los abscesos llegan por contigüidad al cerebro, ¿no? Puede haber inoculación directa, hematógeno, a veces nunca descubres de dónde ha venido, ¿no? Lo más común de abscesos cerebrales es contigüidad, ¿no? A veces contigüidad, a veces hematógeno. Queda cefalea, fiebre, compromiso del estado mental, hemiparesia, o sea, focalización, y puede dar edema de papila. Las imágenes son básicas para hacer el diagnóstico. En este caso, la punción lumbar está contraindicada, ¿no? Por la mención del riesgo. Y en la infección, igual que todos los abscesos, suele ser polimicrobiano, ¿no? Estreptococo, bacterios gram negativos entéricos, otros anaerobios. Esta aureus puede causar abscesos si el paciente tiene endocarditis infecciosa. Y hay otras causas menos comunes de abscesos, como anocardia, hongos, la tuberculosis, el tuberculoma, el toxoplasma inmunosuprimido, la cisticercosis, etc., ¿no? Y el tratamiento a veces, como todo absceso, es que tienes que drenarlo, ¿no? Si no va bien con los antibióticos.
Entonces, un tratamiento empírico usualmente efectivo es el sencillo, con penicilina y con metronidazol. No hay otras combinaciones posibles, pero esa combinación es sencilla y muy efectiva y barata. Algunas otras infecciones del sistema nervioso central son las infecciones de los senos o los abscesos epidurales. No vamos a hablar de esas, pero ocurren también. Y al finalmente, pues ya para acabar, las infecciones de parásitos del sistema nervioso central. Entonces miren, de los protozoos, ¿qué protozoo puede afectar al cerebro? El toxoplasma, ¿no? Que da o enfermedad congénita o en lesiones de masa asociadas a pacientes que tienen SIDA. La tripanosomiasis africana, que es la enfermedad del sueño. La malaria cerebral, que es por Plasmodium falciparum. La entamoeba histolítica, que es muy rara la invasión al cerebro. En la serie del Perú y de una de las más grandes del mundo, de amebiasis en Arequipa, que es del doctor Extremador, un gastroenterólogo muy bueno, que, que trabajó en el hospital en el Honorio Delgado. Él tenía como 6.000 casos documentados de amebiasis. Y de esos 6.000, solo uno con absceso cerebral amebiano por entamoeba histolítica. Y las amebas de vía libre son casos muy raros, ¿no? Nosotros hemos visto un caso de ameba libre hace un par de años recién, ¿no? Es una cosa muy rara, pero puede ocurrir. Y gusanos o elementos que pueden afectar el cerebro, ¿no? La citicerco, el cisticerco, ¿no? Cisticercosis, la tenesolium, hidatidosis. La cisticercosis es común, recuerden que es la causa más común en el Perú de convulsión tardía, ¿no? De los pacientes que hacen una crisis convulsiva más de 20 o 25 años, la causa más común es cisticerco. Hidatidosis en el cerebro es una cosa bien rara. Yo en mi vida he visto dos casos, y los dos en niños. Quistosomiasis no existe en Perú, paravonismos existe, pero es rarísima la afectación cerebral. Y la meningitis eosinofílica, que es bonita por el nombre del gusano que lo causa, que es el Angiostrongylus cantonensis, ¿no? Como se imaginan por el nombre, es en la China o en partes del Asia, ¿no? Y otro parecido. Y es un caso excepcional, por ejemplo, es una neurocisticercosis diseminada, ¿no? Ok, hasta ahí llegamos entonces con infección del sistema nervioso central. Buenas noches.